Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Facebook Live acá en la República. Hoy nos encontramos con María del Mar Herrera de la firma EY. Vamos a conversar sobre un tema que a todos creo que nos compete y conforme nos hacemos más tecnológicos se va viendo el tema de redes sociales, que es los influencers, todas las obligaciones legales que existen a través de ellos y por supuesto el resguardo para los consumidores. María del Mar, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por invitarme. Definitivamente es un tema que es súper interesante, que cada vez a más gente le interesa y va un poco relacionado con el cambio en los patrones de consumo de las personas y de todo lo que es el e-commerce, que hoy en día, ¿verdad?, es tendencia. Por supuesto. Es curioso porque hoy vemos el montón de personas, ya sea de moda, deportistas, modelos, gente a la que le llamamos influencer. Lo vemos en redes sociales, los vemos en programas, los vemos en diferentes lugares, pero siempre está este tema de qué está pago, qué no está pago, dónde el consumidor realmente tiene que hacer caso o no a este tipo de atracciones, y por eso tal vez nos puedes ir contando cómo en Costa Rica ha sido regulando esta situación y cómo se regula también en derecho comparado, porque también es necesario entender que esto no es solamente en Costa Rica. Sí, en realidad esta es una tendencia que viene de afuera. Estados Unidos y países europeos, que son los que más han desarrollado el tema de comercio electrónico, el mercado de influencia y todos estos aspectos, empezaron a emitir legislación porque se estaba saliendo de las manos el tema, ¿verdad? Había muchísimos personajes que estaban publicitando productos, estaban publicitando una serie de cosas sin que se cumpliera con la legislación mínima o sin las regulaciones mínimas que se establecen para otro tipo de medios. Entonces, todas estas legislaciones que han venido creándose, lo que parten es de un principio que se llama el principio de equivalencia funcional, y es que todas las regulaciones que regulan toda la publicidad, las rifas, la protección de datos y todos esos aspectos que son importantes para los consumidores, que aplican a medios tradicionales como periódicos, revistas, anuncios de televisión, no tienen por qué no aplicarse a medios digitales, ¿verdad? Porque creo que ahora persiste aún como la idea de que los medios digitales son como un mundo paralelo, ¿verdad? Que las regulaciones tradicionales no les aplican. Entonces, un poco las tendencias vienen en ese sentido. En realidad, en Costa Rica no hay una regulación propia de influencers. O sea, no es que uno va a encontrar en la ley, porque también eso me lo han preguntado. No, mire, es que yo busqué y no encontré, ¿verdad? No, es que no hay un capítulo, un título o alguna ley que dice regulaciones de influencers y blogueros, etcétera, sino que a partir de las modificaciones que se hicieron al reglamento de la ley de protección al consumidor, se incluyeron una serie de artículos que regulan todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Y dentro de estas regulaciones se establece este principio de equivalencia funcional, número 1. Y número 2, se establece también que todas las empresas tienen que indicar claramente cuándo están haciendo mercadeo. Y no se puede disfrazar por medio de influenciadores, por medio de public reportajes y ese tipo de asuntos, pero entonces tiene que empezar a hacerse más claro el tema. Ok, perfecto. Creo que algo lo mencionaste muy bien y es el tema del consumidor, y a nivel de todo esto es también el tema que en Costa Rica se ha venido regulando en los últimos años, que es el tema de protección de datos. Claro. Claro que los influenciadores mueven muchas masas, desarrollan muchas actividades, pero ¿qué tan realmente está el tema de la protección de datos en este manejo y qué responsabilidades también tienen ellos respecto al manejo de esta información? La protección de datos es algo sumamente delicado y es algo que está muy regulado aquí y en otros países. Incluso hay ciertas regulaciones de otros países que también nos podrían eventualmente aplicar. Entonces es un tema con el que hay que tener muchísimo cuidado. El otro día estuvimos dando una capacitación para influenciadores y algunos de ellos nos preguntaban cosas como, sí, bueno, es que cuando yo, por ejemplo, a veces hago una promoción, la empresa me pide que yo le recolecte toda la información de los participantes y se la entregue, ¿verdad? Y entonces, claro, a mí se me para el pelo porque lo que digo es, esa responsabilidad de esa persona de estar tomando datos personales y trasladarla a otra persona es sumamente delicado. Claro. Más cuando el consumidor da sus datos pensando que es para una rifa y de repente le empiezan a llegar correos de otras empresas y es sujeto de
recibir información que tal vez no quería recibir. O peor aún, ¿verdad? Que sus datos se puedan andar dando vueltas por lugares o empresas o personas para los cuales no ha dado su consentimiento. Entonces, la ley de protección de datos también aplica. Y si estas personas van a recolectar datos para trasladarlos a un tercero o para venderlos a una compañía, es necesario que cuenten con el consentimiento informado de las personas que están participando. Lo mismo, por ejemplo, me decían, no, vea, es que a mí lo que me piden como influenciador es que lo remita a una página web de la compañía para que la persona meta ahí sus datos y la compañía se los deje. Pero volvemos a lo mismo, esa base de datos o esa página web en la que está metiendo la información tiene las condiciones que la ley exige para que se esté metiendo esos datos. Y aquí viene también el tema de la corresponsabilidad entre el influenciador y la marca, ¿verdad? Porque claro, a veces el influenciador piensa que, no, de ahí, eso fue lo que la marca me dijo que hiciera, o viceversa, tal vez la marca piensa, no, el influenciador de ahí, al final es que me va a tronar con esto, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que la ley establece que toda la cadena de consumo al final es responsable de lo que suceda en perjuicio del consumidor. Entonces, si yo como influenciador no me cuido o si yo como empresa no me cuido, al final voy a tener un problema. De hecho, hay casos muy simpáticos, o sea, en otros países se han dado cosas que son objeto de memes, de artículos y todo. Por ejemplo, hubo el caso de una modelo, si no me equivoco, era polaca, que era influenciadora y un banco la contrata como para ser parte de su campaña y de repente en una borrachera la modelo se subió en una escultura que era de Patrimonio de la Humanidad y le empezó a martillar la nariz. Entonces la filmaron, empezó a correr por todo lado y al final pues se terminó la relación entre el banco y la modelo porque claramente estaba perjudicando la imagen del banco. Del banco, claro. Pero aspectos como esos, ¿verdad? Como el tomar conciencia que el influencer de alguna forma también está siendo responsable de la imagen de la marca es importante. Y a la vez eso me lleva a otro tema que es, hay un contrato entre influenciadores y marcas, ¿verdad? ¿Qué vamos a regular en ese contrato? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de cada parte? ¿Me va a dar la marca el contenido y se va a ser responsable por el contenido? ¿O yo voy a asumir como influencer la responsabilidad sobre lo que yo publico? Entonces es un tema bien interesante que lógicamente ha generado polémica no solo en Costa Rica, sino que en todo el mundo. Yo creo que a ningún influencer en el mundo le ha gustado la idea de tener que variar su forma de trabajar, pero sí ha sido una necesidad que se ha visto y ya pues se ha implementado alrededor de todo el mundo. Perfecto. Bueno, conversamos, como les decía al inicio, con María del Mar Herrera de la firma EY sobre las obligaciones legales de los influencers y también los derechos que tiene el consumidor respecto a estas actuaciones. María del Mar, hay un tema que tal vez se mueve muchísimo también en redes sociales y se ve principalmente hoy, que es el tema de los sorteos, el tema de las rifas que realizan. Está claro que siempre tiene que existir también un acuerdo, un entendimiento y también principalmente por el tema de los derechos del consumidor. ¿Algún aspecto importante que ver respecto a esto? Sí, claro, por supuesto. A mí me hace mucha gracia y yo a veces cuando doy mis capacitaciones les pongo ejemplos de algunos sorteos que hacen los influencers. Entonces, por ejemplo, dicen que para ganar, que es un giveaway y que entonces tienen que meterse a tal página, taguear a no sé cuántas personas, después irse a la página de otro influencer y taguear a no sé cuántas y darle like a la otra página y volver y se vuelve a volver y bueno, la verdad que hay que tener como una maestría en Harvard, ¿verdad? Para poder entender cuál es la mecánica de la promoción y al final tampoco queda claro cómo se escoge la persona, con base en qué o cómo va esa persona que está haciendo ese giveaway o esa rifa a obtener todo el seguimiento de esas instrucciones para asegurarse que la persona que gana cumple y una serie de aspectos que realmente se vuelven muy confusos. Sí. Y es importante volver a lo que habíamos dicho antes del principio de equivalencia funcional. Ya las promociones y los sorteos tienen una regulación en Costa Rica. Implica que se tiene una serie de deberes con respecto a este tipo de actividad. Tiene, por ejemplo, que indicar cuándo empieza el sorteo o el periodo de participación, cuándo termina, cuándo se va a realizar el sorteo, por qué medio se va a entregar el premio. Tiene que haber algún medio que garantice que sea una forma de elección transparente.
y si la mecánica es sumamente complicada o se da una serie de cuestiones adicionales, también tiene que haber un reglamento que regule ese sorteo. No es porque no podemos partir de que porque lo estoy haciendo en Facebook no tengo que cumplir con eso, sino que tiene que haber realmente el cumplimiento de una serie de normas que garanticen que se está haciendo de acuerdo con la ley. Y ahí volvemos de nuevo al tema de quién es responsable, porque es responsable el influenciador o el influencer y es responsable también la marca, porque la marca tiene que garantizar ese tipo que ese tipo de dinámica se está haciendo conforme a la ley, que por ejemplo, si es un producto que requiere algún tipo de forma de publicitarse especial, ¿verdad? Porque no todos los productos se pueden publicitar a la libre, ni de la forma que se me ocurra. Si la publicidad va dirigida a población vulnerable, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando la publicidad está dirigida a niños o cuando se trata de productos de niños? Son aspectos muy delicados. Y otra cosa que, por ejemplo, me preocupa a mí es que algunos influenciadores también usan a sus hijos para hacer este tipo de publicidad y para hacer sus actividades. Entonces, realmente estoy cumpliendo con la legislación aplicable para eso. Entonces, hay una serie de aspectos que son sumamente importantes y que la verdad se toman por alto en este país. Realmente mi experiencia es que yo me dedico a seguir mucho porque mis capacitaciones siempre me gusta poner ejemplos, pero sí realmente se ve que no se está cumpliendo con la ley acá. Buenísimo. Para Elmar, otra consulta referente al tema de... que lo conversaba con varios influencers el día de ayer, preparando un poco la entrevista, y me decían que ya ellos en la gran mayoría de sus posts ponen que es contenido patrocinado, o ponen ad, o ponen que es publicidad per se. Hay gente que ha dicho, ¿verdad? En esto dice que bueno, ya los van a tallar con este tema. Hablábamos un poco antes de la entrevista de la parte tributaria y ellos decían, bueno, pero nosotros ya entregamos una factura per se al cliente, a la marca. Pero también hablamos del tema del consumidor, ¿verdad? Que no todo el consumidor es sofisticado y entiende que algo es parte de lo que un influencer realiza. Habrán otros que dicen simplemente, y vayámonos a un tema muy amplio para no caer tampoco en el tema nacional, por ejemplo, de un gran deportista, un Messi, un Cristiano Ronaldo, digámoslo así, que hacen algo, entonces la gente dice, no, porque ellos lo hacen, yo lo tengo que hacer. Esa perspectiva, ¿cómo se ve acá en Costa Rica? Vamos a ver, yo creo que hay un tema muy interesante y es que el influencer realmente tiene un impacto en el consumidor. Eso es indiscutible porque si no, no tendrían hoy en día la importancia que le están dando las marcas. Hoy en día las marcas dentro de sus campañas publicitarias y promocionales tienen en cuenta un presupuesto para influencers y algunos de ellos cobran mucho dinero por un solo post, ¿verdad? Entonces, esto también implica que tienen que asumir una serie de responsabilidades porque no están, vamos a ver, yo creo que también existe la concepción como que en algún sector, no digo que todo, hay un sector profesional, pero hay un sector que cree que esto es como un hobby y esto no es un hobby, es un trabajo, ¿verdad? Es un negocio. Entonces, al ser un negocio, se tienen que cumplir una serie de responsabilidades. En Costa Rica no hay una regulación tan puntual como en otros países exclusiva para influencers. Por ejemplo, en Inglaterra el gobierno emitió un manual de publicidad, rifas y demás de influencers. Entonces les dicen exactamente cómo tienen que publicar o cómo tienen que hacer sus publicaciones. Y es muy claro. En Estados Unidos se ha ido definiendo de acuerdo con experiencias. Entonces, por ejemplo, hubo experiencias de influencers muy conocidos como Kim Kardashian y como algunas otras celebridades que cuando salieron estas regulaciones, al principio empezaron a poner en el post, al principio un hashtag SP, que en inglés es como la abreviatura de sponsored. Y como te digo, lo ponían al inicio. Entonces el FTC, que es la entidad en Estados Unidos que regula estos temas, le dijo, no, es que ¿qué es SP? ¿Quién va a entender que eso es un anuncio? No me lo ponga así. Entonces póngame, por ejemplo, AD, que en Estados Unidos sí es muy entendible que se trata de un anuncio. Aquí no. Sí. Hago el paréntesis.
o contenido patrocinado, pero entonces lo empezaron a poner al puro fondo. Entonces ponían la foto con el producto, entonces ponían, estoy poniéndome una camisa no sé cuánto, vean qué maravilla, no sé qué, pronto voy a hacer un giveaway de no sé qué, y al puro final, donde uno bajaba y bajaba, decía contenido patrocinado. Entonces el FTC dijo, tampoco así, porque de ahí no todo el mundo va a bajar. Y yo no tengo que bajar para saber que eso es contenido patrocinado, entonces póngamelo al inicio. Entonces ya se les dijo expresamente que sí podían poner un hashtag con patrocinado, contenido comercial, y en Estados Unidos sí les permitieron el AD porque ya es muy conocido, sí, ¿verdad? Claro. Aquí, como te decía, esas regulaciones todavía no existen. Yo no tengo claro si el MEIC tiene esto dentro de una de sus prioridades, porque el Ministerio de Economía y la Comisión del Consumidor son los responsables por este tipo de temas. No sé si ellos tienen ya en el radar hacer algún tipo de reglamento similar al de estos países, y realmente no tengo claro si en este momento, como te decía, es una prioridad para ellos perseguir estos temas. Lo que sí puedo decir es que sí hay regulaciones y sí hay responsabilidad de que la marca comunique claramente que es un contenido patrocinado. Y ahí también surgió otro tema muy interesante en Estados Unidos. Y es que entonces los influencers decían, no, pero es que a mí nadie me pagó, a mí solo me mandaron una caja llena de producto, ¿verdad? Entonces el influencer decían, vea qué belleza, me dieron este shampoo y me dieron esta crema y me dieron no sé cuánto, ¿verdad? Y ni siquiera lo utilizaban. Exacto, y el FTC les dijo, ¿por qué? Porque una contraprestación no necesariamente es dinero, una contraprestación puede ser también un objeto, puede ser un bien. Entonces se llegó también a concluir que también esos regalos que recibían los influencers o las celebridades para que lo publicitaran también constituye un pago. Entonces también tenían que advertir que era contenido patrocinado. Aquí tendremos que esperar para ver esa minucia o ese detalle de qué forma se regula. Pero si yo fuera una marca, definitivamente le exigiría a mi influenciador que el contenido establezca claramente que es contenido patrocinado, porque yo no me voy a arriesgar a una multa, ni tampoco a tener visibilidad como una marca incumpliente, ¿verdad? Claro, por supuesto. Estamos con María del Mar Herrera de la firma EY conversando sobre todos los temas a nivel de los influencers, el tema del consumidor. María del Mar, muy llamativo el tema que hablabas de las regulaciones. Estamos claros entonces que en Costa Rica propiamente regulaciones del MEIC o de consumidor o de la Comisión del Consumidor no existe basado en esto, pero sí existen regulaciones, código de comercio y otros, propiedad intelectual y otro tipo de acciones que se pueden verificar. De hecho, nos preguntan por redes sociales que cuáles son esas leyes que rigen este tipo de contenidos. Y lo otro que también es importante tocarlo y lo podemos volver a tocar es el tema de sanciones. Aquí nos levanta a los consumidores el tema de un momento, ¿qué pasa si yo como consumidor me siento agredido, digámoslo desde esa perspectiva, por algún tipo de influencer, o digamos en un tema de un regalo o cosas así por el estilo, y nunca llegó a mí? ¿Podemos hablar un poco de este sentido? Sí, en realidad la regulación está, pero es en términos generales a la publicidad y a las promociones. Vos no vas a encontrar la palabra influencer o bloguero en la ley, pero sí está. Lo de regulaciones de estos temas están en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que yo en términos generales llamo como Ley de Protección al Consumidor. Después está en el reglamento de esta ley, en el reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, específicamente en el capítulo 10, que fue el que se incorporó en octubre, si no me equivoco, del 2017. Pero también les aplica lo relacionado con protección de datos, con la Ley de Protección de Datos, Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Es que yo las simplifico. Código Civil, Código de Comercio, podría ser eventualmente que Código Penal en algunos casos. Y yo creo que en términos generales esas son como las más del día a día que deberían tomar en consideración. Pero como te digo, no es que si vos a mí me preguntas dónde está la ley, yo te voy a decir, ay, mira, hay un capítulo que se llama blogueros influencers. No, o sea, es que sí está, pero está en términos generales para la publicidad y para las promociones, porque es que volvemos a lo mismo, el que la promoción, la publicidad la haga un bloguero o un influenciador no es distinto a que la haga un periódico o una revista o que se haga por otros medios. Claro. Y en términos de sanciones, que es la otra pregunta que me hacías,
La ley del consumidor establece medidas cautelares como remover publicidad, como ajustar publicidad, y hay sanciones económicas que son multas que van de 1 a 40 salarios mínimos de acuerdo con el salario mínimo aplicable vigente a la hora de la comisión de la infracción. Pero sí no es poco. O sea, es decir, me parece que son montos que pueden llegar a ser sumamente altos y que yo personalmente no quisiera ser sancionada con una multa tan alta, ¿verdad? Claro, por supuesto. Una última pregunta. ¿Qué debería de existir en Costa Rica? ¿A dónde vamos, principalmente tomando en cuenta lo que ha hecho el derecho comparado? Yo creo que definitivamente sí es necesario que haya una regulación más particular. Tal vez no una regulación, sino un manual. El MEC en eso es muy proactivo, incluso ellos han sacado o tienen varios manuales para diferentes temas, como qué sé yo, ventas a plazo y otros temas relevantes para los consumidores. Yo sí creo que para efectos de claridad sería importante emitir eventualmente algún manual donde se establezca la forma o incluso reglamentarlo, ¿verdad? Que podría ser incluso lo más correcto, ya que somos un país a veces que vive ahí como al margen, o en la línea gris, reglamentarlo y establecer cómo es el ideal de cómo se debe realizar este tipo de publicidad y este tipo de sorteo, especialmente la publicidad, que es lo que da un poco más de problema en estos medios alternativos o estos medios novedosos como son los influencers y los blogueros. Pero creo que sí hay espacio como para aclarar un poquito, porque en este momento, aunque existe la normativa, hay cosas en las que se presentan dudas sobre cómo debe ser la forma correcta de ejecutarla. Ok, perfecto. Te agradezco mucho el tiempo, las explicaciones. Podemos ir desarrollando otras circunstancias que pueden ir pasando en el caminar, pero es un tema realmente al consumidor y también a quien lo promueve es parte interesante, casi que de una forma tripartita, ¿no? Marca, bloguero o influencer y el consumidor. Sí, exactamente. Perfecto, te agradezco mucho el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Perfecto. Para más información, por favor, www.larepublica.net. Buenas tardes.